Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios por este hermoso canto que nos deja una pregunta, nos deja esta pregunta. Jesús viene. ¿Estás listo? Es una pregunta que yo creo que muchos nos hemos hecho. Hemos terminado un año complejo con respecto, ¿cierto?, a nuestra vida diaria que comenzó desde marzo del año pasado, donde comenzamos a vivir una vida distinta, con un encierro, ¿cierto?, ya con limitaciones para movilizarnos. Muchos de los que hoy nos están viendo, este año que pasó, sufrieron la pérdida de un ser querido. Y este es el segundo sábado del nuevo año. El título de esta semana lo pensé muchas veces. Y a través de lo que yo viví, el año que recién termino, le quise poner volver a empezar. Volver a empezar desde distintas perspectivas, un año nuevo donde muchos, ¿cierto?, hacemos un análisis hacia atrás y vemos lo que teníamos en expectativas de hacer, lo que pudimos hacer, lo que no pudimos hacer y lo que nosotros proyectamos hacer este nuevo año. Y dentro de eso, hoy quiero que podamos analizar, ¿cierto?, a través de la palabra de Dios, nuestros objetivos, hacia dónde queremos caminar. Así que los invito en este momento para que podamos orar, para abrir la palabra de Dios. Querido Padre, gracias, Señor, porque tú nos has entregado en tu palabra tu revelación. Señor, ayúdanos para que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, llegue a nuestro corazón, Señor, y nos haga entender qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas veces hemos escuchado historias y testimonios. Y hay testimonios de distintos índoles. Por ejemplo, está el testimonio, ¿cierto?, de un ex alcohólico, donde la persona que estaba encadenado, ¿cierto?, al vicio del alcohol, por la ayuda de Dios, lo pudo dejar. También encontramos testimonios de podemos encontrar un testimonio de un ex mormón, cómo Dios le mostró una nueva luz. También podemos ver testimonios donde hay mujeres, ¿cierto?, que lamentablemente por las circunstancias de la vida vivieron dentro de la prostitución y el Señor llegó a su corazón y la sacó de ahí. También así podemos encontrar diversos testimonios. Pero hoy día quiero que podamos ir a la Biblia y ver un testimonio de alguien específico. Y este testimonio es acerca de un ex, y es de un ex fariseo. Quiero que podamos leer y me acompañen al libro de Gálatas. Así que los invito para poder abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 1. En este libro sabemos que el apóstol Pablo, ¿cierto?, fue quien lo escribió. Y quiero que podamos leer del verso 11 en adelante. Yo voy leyendo y espero que me puedan acompañar desde sus hogares para que también puedan ir viendo, ¿cierto?, lo que la palabra de Dios dice. Viene Pablo, ¿cierto?, hacia los Gálatas y les escribe esta carta y dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Verso 21 dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo. Pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Aquí el apóstol Pablo, ¿cierto?, comienza a describir cómo Dios lo llamó, ¿cierto? Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 9, vemos, ¿cierto?, que Pablo, luego de que se le da la muerte a Esteban, ¿cierto?, decide ir tras los cristianos, tras los discípulos de Cristo, hacia Damasco. Y en ese lugar, ¿cierto?, Dios lo encuentra y lo llama a su lado. Me llama la atención, Pablo antes de su conversión era Saulo. Saulo era un hombre del cual se podía enorgullecer, porque para el pueblo de Israel, el primer rey que habían tenido era Saúl, que Saúl representaba, a pesar de que no hizo la voluntad de Dios, ¿cierto? Había un orgullo para sobre todo los benjamitas, que era de donde pertenecía también Pablo. Llevar ese nombre ya era motivo de orgullo, ya que Saulo en el griego era lo mismo que en el hebreo Saúl. Y eso lo enaltecía. Y si vemos, ¿cierto?, cómo él se describe a sí mismo, él era un hombre que era uno de los más grandes fariseos, que él hacía, ¿cierto?, celosamente, cumplía con las tradiciones de sus padres. Sin embargo, vemos en el mismo libro de Hechos, luego que tiene ese encuentro con Dios, él comienza, ¿cierto?, a ser transformado. Y bueno, y aquí él nos dice que ese evangelio que él predica no lo recibió de carne ni sangre, no lo recibió de un ser humano, sino que lo recibió directamente de Dios. Y él se fue, ¿cierto?, a Arabia, estuvo 3 años ahí, seguramente revisando las escrituras nuevamente, y con la ayuda del Espíritu Santo, él fue instruido, ¿cierto?, en el Evangelio. Y vemos en el libro de Hechos como en el capítulo 13 ya aparece Saulo, ¿cierto?, pero ya aparece Saulo y lo llama a veces Pablo, y más abajo empieza a llamarle nuevamente Saulo Pablo, hasta que llega y realmente le llama Pablo y queda con ese nombre. Y me llama la atención también porque ahora Pablo, su significado es pequeño. Luego de haber sido uno de los mayores, ¿cierto?, ahora él se llama pequeño. Y miren, hay algo importante en el libro de Gálatas, porque Pablo nos muestra en el capítulo 3 que los Gálatas estaban siendo hechizados por un evangelio. Pero miren, vamos a leer el capítulo 2. Vamos del versículo 1 en adelante. Nos dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse,
a pesar de los falsos hermanos que habían introducido entre nosotros a escondidas, se habían introducido para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. A los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Acá hay algo importante que Pablo nos dice. El Evangelio son las buenas noticias de la salvación, de lo que Dios hizo por ti y por mí. Pero Pablo le agrega una palabra a esta, que dice la verdad del Evangelio. Hay una verdad acerca del Evangelio, no es lo que vamos a ver ahora, pero para que ojalá dentro de la semana podamos verlo. Dice, pero en el verso 6, de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues de los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encontrado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues él que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas o Pedro, ¿cierto? Y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Recordemos que hubo un conflicto, ¿cierto? Porque los discípulos pensaban que el evangelio era únicamente, ¿cierto?, para el pueblo de Israel. Y en este conflicto, ¿cierto?, aparece, Dios le muestra a Pedro, ¿cierto?, que el evangelio era para todos. Y aquí nos dice, ¿cierto?, que se compartieron y se repartieron a quienes iban a evangelizar. Pedro fue a los judíos y Pablo fue a los gentiles. Y nos termina diciendo, ¿cierto?, que aquí junto con Jacobo y Juan, ¿cierto?, se dieron la mano en señal, ¿cierto?, de aprobación, de que su evangelio y su mensaje era correcto. Y en el verso 10 le dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré en cumplir con diligencia. Muchas veces pensamos o queremos, ¿cierto?, cuando nosotros enseñamos el evangelio, que las personas sean cambiadas y transformadas inmediatamente. Pero tenemos que entender algo, que eso no nos corresponde a nosotros. Eso es de Dios y en cada una de las personas. Es más, aquí dentro del problema que había, era que los judíos querían que los gentiles, para obtener la salvación, tenían que judaizarse, o sea, tenían que circuncidarse, participar de los ritos judíos, siendo que no era necesario. Y miren, Pedro había entendido esto, pero aquí pasa algo en el verso 11, donde Pablo, ¿cierto?, vuelve a encontrarse con Pedro. Y quiero que leamos, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de que los de la circuncisión, y en su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo que pasó aquí, ¿cierto?, es que Pedro había entendido el evangelio. Pero cuando llegó Jacobo, ¿cierto?, con otros hermanos que venían desde Israel, que eran judíos, Pedro tuvo temor a lo que le dijeran, ¿cierto? Después de que comía con los gentiles, compartía con ellos sin problema, dice que cuando llegó Jacobo se retrayó de eso. Y comenzó a participar también de los ritos judíos. Y dice también que Bernabé también fue arrastrado por esta hipocresía.
Recordemos que los judíos tenían muchas costumbres y muchos ritos dentro de las cuales ellos no podían juntarse con un gentil, que no podían participar con ellos porque eran, entre comillas, inmundos para ellos. Y esto, lamentablemente, apartaba a Pedro del Evangelio. Por eso Pablo lo reprende y le dijo, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí estaba el problema. Muchas veces pensamos que aquellos que conocen a Cristo deben comenzar a seguir diferentes ordenanzas. Y que si bien no son malas y son correctas, no son parte del Evangelio, porque el Evangelio es uno. Y el Evangelio tiene directa relación con Cristo. Y la justificación por la fe y la salvación únicamente por Él. Podemos hablar, ¿cierto?, acerca de las obras, porque también decimos, como dice Santiago, que la fe sin obra es muerta. Pero muchas veces nos desenfocamos. Porque ¿de qué obras habla Santiago? ¿De qué obras nos habla Pablo? Acompáñenme a Santiago, Santiago capítulo 2. Capítulo 2, verso 14 y verso 15. Y aquí nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Algunos piensan que cuando se habla mucho acerca de Jesús, la gente puede tender a hacer lo que quiera. Que la gente no va a seguir el camino recto. Y que hay que hablarle de otras cosas. Hay que hablarle de las obras. Y que a lo mejor la persona tiene que dejar de hacer esto, de hacer lo otro. Pero eso no es lo que dice el Señor. Hay una libertad en Cristo. Y cuando nosotros realmente comprendemos quién es Él, quién es Cristo, no hay necesidad de hablar de obras. No hay necesidad de decirle qué debe hacer o no debe hacer. Miren, Pablo dejó el fariseísmo no porque no lo entendiera. Al contrario, cuando Pablo se describe, él era uno de los fariseos de los mayores, ¿cierto? Si pudiéramos hacer un análisis de Pablo, podemos darnos cuenta de cómo toda la educación que él tenía. Él era una persona muy instruida, podríamos hoy día decir que era un doctor en filosofía, en teología, sabía dos o más idiomas. Era un hombre muy capacitado. Y el fariseísmo, él no lo dejó porque no lo entendía.
Al contrario, porque lo entendió y entendió claramente el Evangelio de Dios. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Y quiero contarles un testimonio. Este año que pasó, para mí fue muy importante. Si bien fueron en general para muchos difíciles, para mí descubrí a Dios. A pesar de que tengo 37 años y llevo 37 años en la iglesia, nunca había amado tanto a Dios como hoy. Y quiero contarles cómo el Señor transformó mi vida. Muchas veces me comporté como Pedro. Muchas veces hablé aquí adelante y quizá hice sentir mal a alguien. Y hoy me doy cuenta de que cometí un error. Y si a alguien le dañé, le pido que me perdone. Queridos hermanos y amigos, si bien hay enseñanzas en la Biblia que Dios quiere que hagamos y que continuemos en un camino, no es porque Dios necesite ese camino, es porque uno lo necesita. Es porque uno es quien se ve librado de muchas dificultades. Es uno el que disfruta de los beneficios de lo que el Señor dice. El fariseísmo que tenía dentro de mí muchas veces me hizo sentir mejor que otras personas. Muchas veces apunté a alguna persona, si bien no lo hacía directamente, nunca lo dije, pero en mi cabeza sí estaba. En mi cabeza, cuando veía a alguien que no estaba haciendo quizás lo correcto, mi cabeza lo juzgaba. Y quizás yo no me daba cuenta, yo creía que no lo estaba diciendo, pero ¿saben qué? El cuerpo lo dice, y sin palabras. Yo dejé algunas cosas. Yo soy vegetariano, no como carne. Pero sin embargo, cuando iba a algún lugar y veía a mis hermanos, como le digo, nunca lo dije, en mi cabeza sí aparecía. Estamos en los tiempos finales. Cristo viene. Y estos todavía siguen igual. Y yo, por mis actos, por lo que yo estaba haciendo, creía que era mejor que ellos. Y esto me llevó a tomar, ser un poco drástico, o quizás mucho, en algunas circunstancias. No solamente aquí, sino con mi familia, con mis hijos, mi esposa. Y muchas veces también esto nos apartó de la familia. Nos apartó de los momentos especiales de pasar con ellos. Muchas veces me decían mis primos, que a lo mejor están aquí viendo, mi suegra, es que tú no comís carne, entonces no sé qué hacer, no te puedo invitar a comer, me cuesta mucho. Y yo le decía, no se preocupe. Pero sin embargo, esa sola situación me hacía apartarme de ellos. O muchas veces estaba junto a ellos, estaba compartiendo, pero sin embargo no participaba conversando con ellos, sabiendo cómo están. Y hoy cuando miro a Cristo, me doy cuenta que si bien Él no participaba de las cosas,
siempre participó con ellos. Porque el Señor siempre se ha preocupado más que de la forma, de ti y de mí. Muchas veces ponemos como traba para que otra persona se entregue su vida al Señor, habiéndolo conocido, el que sin decirte incluso, y tú incluso sin decirlo, en que no se entregan a Dios porque creen que tienen que dejar de hacer algo para poder aceptar la salvación. Hay un enemigo grande. Si bien Satanás está detrás, pero uno de los mayores enemigos que hay en el cristianismo está en el fariseísmo. Haz esto, haz lo otro, porque si no te vas a perder. Y dejando la verdad del Evangelio, dejando que solo hay salvación en Cristo. La salvación no depende de ti. La salvación es una persona. Y cuando tú realmente lo conoces, no te quieres apartar de Él. No quieres dejar de pasar tiempo con Él. No quieres dejar de hablar con Él. Y aunque te equivocas, tienes la certeza de que Él está a tu lado. Que no es quien te está apuntando con el dedo, sino que te está diciendo, ven, ven a mí. Hay un testimonio que a mí me dolió mucho de un joven, un padre contaba de un joven de 17 años que conoció el Evangelio, se enamoró de Dios, comenzó a amarlo, entregó su vida a Él. Sin embargo, comenzó a reunirse con algunos que decían, haz esto, haz aquello, y comenzó cada vez a apartarse más de la verdad del Evangelio. Al punto que comenzó a hacerse un grupo, comenzaron a reunirse y comenzaron cada vez a buscar una mejor y una mayor perfección. Se fueron en comunidad a vivir. Y este padre contaba con mucha tristeza lo que había sucedido. Su hijo se había casado, pero él nunca estuvo conforme a lo que hacía. Siempre le faltaba algo, siempre había algo más que hacer. Siempre tenía que avanzar, dar un paso más en su vida. Y lamentablemente este hijo tomó una determinación. Y la determinación fue de quitarse la vida. Y el padre decía, no sé si es más triste lo que hizo o la razón del por qué lo hizo. En la carta dijo, nunca seré suficientemente bueno para él. Y eso es lo que siempre lo tuvo mal. Nunca seré suficientemente bueno para Dios para que Él me acepte. Y es verdad. Nunca vamos a ser buenos, porque Dios no nos acepta por lo bueno o lo malo que seamos. Él nos ama porque somos sus hijos. Algunos hoy ya están con Él, disfrutando de trabajar en la viña del Señor. Otros están extraviados. Pero el Señor nos dejó una misión. Y esa misión es poder anunciarle a aquel que no lo conoce el amor de Dios. Porque el amor de Cristo es quien nos motiva. No hay nada que podamos hacer. El Señor te llama hoy como estás. Con tus vestimentas, con tus ropas sucias, con todos tus pecados.
Él te llama y te dice, ven a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la blanca serán emblanquecidos, como la blanca lana. Querido hermano, querido amigo, yo no sé qué ha pasado en tu vida, pero sí te puedo contar lo que ha pasado en la mía y cómo Dios me ha transformado. ¿Sabes qué? Yo antes miraba a alguien en la calle y veía a un borrachito o veía a un chico con una vestimenta extraña y yo decía, ahí está el perdido. Nunca lo dije en voz alta, eso aparecía en mi mente. Pero sin embargo, cuando Dios tocó mi corazón y me hizo darme cuenta de que no hay nada en mí que pueda salvarme, y que como dijo Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Porque si yo no estoy con Cristo, podría ser un asesino. Si yo no estoy con Cristo, podría estar en los lugares más hondos de este mundo. Porque la mente es perversa. Por eso Cristo nos dijo que el pecado no se producía solamente en el acto, sino que desde cuando ya se generaba en nuestra mente, podíamos pecar. Y eso me hizo darme cuenta de que no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es decirle, sí, acepto. Nunca podemos llegar a ser lo suficientemente buenos y justos. Pero hay una promesa. Miren, Jesús le dijo a los fariseos y a los discípulos, le estaba diciendo, quiero que me acompañen y con esto ya vamos a terminar. Mateo capítulo 5. Versículo 20. Dice así: por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué yo pensaba con este versículo? Yo decía, bueno, si los fariseos eran tan cuadrados y estructurados y seguían las normas, y Jesús les dice, si no es mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Hasta que descubrí que nuestra justicia no está en nosotros. Primera de Corintios 1:30. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, el 30 dice, pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo, completamente todo, está en las manos de Cristo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. La justicia que Jesús les declaró que tenía que ser superior a la de los fariseos, no es la nuestra, es la de Cristo. Lo que cambió mi vida fue haberme encontrado con Jesús, al igual que Pablo. Poder verlo a Él en su palabra.
La Biblia nos dice en Jeremías 9:24, dice el 23, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Querido amigo, querido hermano, espero que me puedan acompañar esta semana, porque esta semana me gustaría seguir contándoles qué fue lo que cambió mi vida. ¿Quién es Dios? Cómo Dios se ha revelado en Jesucristo. Y cómo eso transforma tu vida sin preocuparte del qué hacer y el qué no hacer. Porque Dios es un Dios de amor y nos hace vivir en libertad. Es más, Pablo a los Gálatas les dice que han vuelto de la libertad a la esclavitud. Dios nos ha hecho libres. Que podamos disfrutar del gozo que nos da el vivir con Cristo. Muchas veces se pregunta en la iglesia cuántos han entregado su vida a Cristo y hay muchas manos arriba. Pero cuando les dicen, ¿quién está salvo? Ni el 1% levanta su mano. Y yo era parte de ese 1%. Porque la salvación la veía en mí y no en Él. La salvación no es tuya, no está en ti. La salvación está en Cristo. Y cuando dice realmente que es el amor el que lo puede todo, créelo. Porque cuando realmente encuentres ese amor, no te vas a dar cuenta cómo Dios te va a transformar. Queridos hermanos, los dejo invitados para esta tarde, para poder descubrir a Dios. Para mí ha sido un nuevo empezar. Por eso el título de esta semana, volver a empezar. Volver a una nueva vida. Esta semana tendremos fiestas maravillosas con amigos que han tomado la decisión de decir, yo no puedo. Todo está en ti. Acepto tu salvación. Hay fiesta en la tierra y hay fiesta en el cielo. Así que los quiero invitar para que nos puedan acompañar y si tienen algún amigo que quiera, que les puede servir, que a ustedes les gustaría que también conocieran, compartan la invitación. Y hoy, amigo, si tú es primera vez o segunda vez que nos acompañas o no eres bautizado, te invito para que puedas escribir en los comentarios, porque me gustaría hacerte llegar un presente, un regalo. Tengo 4, así que me gustaría, si es que hay alguien viendo, que pueda poner ahí en el comentario. Me gustaría recibirlo para hacerte llegar un regalo especial para esta semana. Que Dios los bendiga mucho, que el Señor pueda tocar sus corazones y vivir el gozo de la salvación, y que el Espíritu Santo pueda hacer viva las promesas de Dios en sus vidas. Los invito para que podamos cerrar sus ojos donde están y podamos orar. Querido Padre, te doy muchas gracias porque tú me has permitido poder encontrarme contigo. Tú me has buscado desde mi niñez
Y quizás he pasado por muchas circunstancias, pero cuando realmente encontramos tu inmenso amor, no hay quien se pueda resistir. Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Nadie puede resistirse a tanto amor. Te ruego por cada uno de los que hoy pudo escuchar, que tu Santo Espíritu pueda quedarse en sus hogares, en sus corazones. Acompáñanos en este día, que podamos disfrutar de este especial momento que tú has apartado para tenerlo con cada uno de nosotros. Ruego por aquellos que están enfermos, guárdalos, Señor. Te lo pido todo, humildemente en el nombre de Jesús. Amén.